Shalom, mis amados, mis queridos hermanos. Estamos juntos para iniciar el culto ordinario de los días miércoles. Dios nos ha convocado y Él está esperando para que entreguemos lo mejor de nosotros y Él nos dará la mejor gracia, las mejores bendiciones, todo para nosotros. Así que iniciamos con esperanza, con fe y con una oración para que sea todo conforme a su voluntad. Oremos. Cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Amén. Amado Dios, de infinito amor y de gracia, de gloria, de bondad, te elevamos, Señor, nuestra mejor alabanza y adoración con todo nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, especialmente por tu compañía y tu protección durante estos últimos 3 días después del culto de domingo pasado y por convocarnos para consagrarte este culto para ti y que nosotros seamos bendecidos, Señor. Deseamos que este culto sea realmente, como dice tu palabra, fragancia agradable para ti y para nosotros un momento de máxima gracia tuya. Por eso, Señor, rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús que seamos limpiados, sanados de nuestras llagas y de pecados y de las cargas, y que seamos llenos de tu Espíritu Santo, y que así, Señor, sea un momento glorioso, un momento de felicidad, un momento de victoria, Señor. Dejamos totalmente este culto en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Sobre los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo. Por las calles, día a día en nuestras vidas, daremos nuestra alabanza postrados a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, adoramos al Rey.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, el texto de hoy, Hechos capítulo 20, versículo 31 y 32. Hechos capítulo 20, los versículos 31 y 32. Vamos a leer juntos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Aleluya. Vamos a hacer una oración para que Dios hable a nosotros en este momento. Oramos. Amado Dios, una vez más te agradecemos, Señor, porque tú estás con nosotros y recibiste nuestra oración y nuestras alabanzas. Ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Abrimos nuestro corazón humildemente, pero pedimos que tu Espíritu venga a preparar nuestros espíritus y nuestra mente. Y sobre todo, Señor, iluminar tu palabra para que podamos entender y confiar y tener fe de obedecer sobre todo, Señor. Y también, Señor, pido que tú utilices, Señor, a tu siervo como instrumento para que tú hables a través de mí y que no haya ninguna agregación ni resta de parte de mía, sino que tú hables y que el pueblo tuyo escuchen, Señor. Señor, dejamos totalmente en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos en los días de los miércoles, el culto preparado especialmente para los días miércoles. Tenemos la predicación sobre cómo nosotros, los santos de Cristo, servir a la iglesia, servir nuestras misiones, siendo el cuerpo de Cristo. En la predicación del culto de miércoles de la semana pasada, vimos cómo es una iglesia buena, cómo debe ser buenos creyentes. Vimos que la iglesia buena y creyentes buenos son aquellos que tienen buenos cultos, buenas adoraciones. Son adoradores que Dios se alegra y Dios le bendice. Entonces, ¿cómo es el culto bueno? Dijimos que aquel que tiene comunión plena de amor y de gracia entre Dios y nosotros, la congregación. Dios se acerca con su fluir de amor y de gracia. Nosotros los creyentes nos acercamos con nuestro amor también y también nuestra dedicación a fin de tener ese encuentro, esa comunión, ese convivir pleno con Él. Ese es el culto bueno. Y por eso en el Romano capítulo 12 versículo 1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis queridos hermanos, aquí tenemos que destacar algo muy importante. Nuestro Dios siempre está listo para este pleno encuentro de amor y de gracia. Dios está siempre listo para tener este relacionamiento total entre nosotros y Dios. Él nunca está de menos. Él siempre está. Nunca falla, nunca se equivoca. El problema somos nosotros. Muchas veces nosotros no nos entregamos del todo. Como aquella boda, se prepara todo menos la novia. La novia no se va o la novia está de menos. Entonces nunca será un buen culto. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros que somos líderes de la iglesia, nosotros que somos ministros oficiales de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer para que la iglesia tenga buenos cultos? En primer lugar, mis queridos hermanos, nosotros mismos tenemos que ser los verdaderos adoradores. Nosotros tenemos que ser primero, entregar todo de nosotros a Dios. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de ese encuentro con Dios. Los ministros de la palabra, los pastores como yo, por ejemplo, preparo la palabra en la gracia del Señor, teniendo comunión con su Espíritu, y además en el culto yo tengo que ser
el primero en adorar a Él. Y además los otros líderes, los diáconos, los ancianos y los otros oficiales, también tenemos que ser, ante cualquier otra cosa, ser adoradores verdaderos, con corazón y con la dedicación necesaria. Así, cuanto más haya adoradores buenos o verdaderos, será más profunda la comunión con Dios. Entonces será nuestro culto lo mejor, y cuanto más mejor sea nuestro culto, nuestra iglesia será más buena iglesia cada vez más. Entonces así es la bendición, mis queridos hermanos. Hoy vamos a ver otro aspecto de una buena iglesia. Otro aspecto de buena iglesia es tener el crecimiento espiritual de sus miembros. Que la iglesia sea un servidor de los hermanos, los de la congregación, para que ellos puedan crecer espiritualmente, y tanto en la palabra, tanto en la vida. Por eso, comúnmente o popularmente decimos que la iglesia es la madre espiritual de los creyentes. La iglesia, por supuesto, debe tener en primer lugar una relación plena con Dios a través de los cultos, y a la vez tenemos que tener el servicio o los servicios de crecimientos y de maduración de sus hermanos. Porque una de las misiones más importantes de la iglesia es ser luz y la sal de este mundo. Como cuerpo de Cristo existente en esta época, en esta era, tenemos que nosotros aparecer como tal, como cuerpo de Cristo, como Jesucristo, en la cabeza, Él y nosotros como su cuerpo. Como una iglesia inmadura, una iglesia de poca capacidad, de poco entrenamiento y poca preparación, podría servir de luz y de sal en este mundo. Por tanto, es necesario que nosotros tengamos que prepararnos en la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3, dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Estamos viendo el diagnóstico de la iglesia de Sardis. ¿Cómo estaba la iglesia de Sardis? Dice que tiene nombre de vivo, pero está muerto. Y que sus obras no son las adecuadas delante de Dios. ¿Qué significa tener nombre de que vives y que estás muerto? Por fuera aparece como si fuera un vivo, un ser normal, una iglesia normal. Pero por dentro está enferma de muerte. Es como un árbol que aparece, aparentemente es un árbol grande, fuerte, tronco grande, pero por dentro todo podrido. ¿Qué le pasó a esta iglesia? Y dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, que esta iglesia no estaba pudiendo hacer ni siquiera lo básico como iglesia o como creyentes. Sus obras eran todas inadecuadas para Dios. Y la palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como dijimos, la iglesia debe aparecer como tal, como cuerpo de Cristo, resplandeciente, con el sabor del sal del Cristo para este mundo. Y para ello los miembros de la iglesia deben ser preparados, tanto en la palabra como en lo espiritual. Y la causa de la iglesia de Sardis, que sea así como muerta, y dice en el versículo 3, acuérdate pues de los que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Es evidentemente que los hermanos de la iglesia de Sardis estaban olvidando de a poco la palabra recibida y oída.
es decir, la palabra del Señor. Los que nos llama atención que en este versículo habla primero, acuérdate de lo recibido y oído y guárdalo. Es decir, tiene que recuperar la palabra y tiene que ser consciente y luego entender que yo soy el pecador y después pedir perdón a Dios, es decir, arrepentir. Mis queridos hermanos, el verdadero arrepentimiento es aquel que es consciente de su pecado y de su maldad y luego se lamenta de verdad de los mismos y pide perdón a Dios y hace promesa de no volver a pecar de nuevo. Ese es el arrepentimiento. Entonces, un arrepentimiento verdadero siempre implica la concientización de nuestro pecado y maldad. ¿Y cómo nosotros podemos ser conscientes de nuestros pecados? A través de la palabra de Dios. Por eso este texto dice a los sardís que se acerquen primero a la palabra oída y recibida y que traten de guardarla, es decir, cumplir, obedecer, y recién después que se arrepientan de sus pecados. Mis queridos hermanos, entonces, ¿cómo podemos concluir el problema de la iglesia de Sardis? Ellos se estaban olvidando de la palabra de Dios y por eso se estaban alejando de ellas y por tanto ni hacen la obra como cuerpo de Cristo, sino que hacían las obras inadecuadas. Y por eso tenían nombre vivo, sin embargo, estaban muertos. Nosotros conocemos Mateo capítulo 28, versículo 19-20, que conocemos como Gran Comisión. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este versículo es como el testamento principal para nosotros de la iglesia. Este mandato tiene dos verbos principales, que es ir y hacer discípulos. Es decir, nuestra principal misión como iglesia, como líderes, como creyentes, es ir a buscar a los pueblos, a todas las naciones, a toda la gente, sin distinción. ¿Para qué? Para convertirles en discípulos de Cristo. Y el método de hacerle los discípulos, aquí en estos versículos nos presenta, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que los pueblos que nosotros encontramos, la gente que le encontramos, primeramente le convertimos en miembro de la iglesia, es decir, ser salvo primero. Y luego enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, es decir, hacer que crezcan con la palabra del Señor, enseñarle a la gente, no solamente para que conozcan, sino que la obedezcan y la cumplan, ese fin. Mis queridos hermanos, hoy por hoy mucha gente, o muchas iglesias, o muchas instituciones de cristianas, enseña la palabra de Dios, pero ¿a qué fin? Enseñan para conocer. Eso no está bien, porque el propósito de enseñar tiene que ser para guardarlas, para obedecer y para cumplir. Ese debe ser el fin de la enseñanza. Señalamos que el problema de la iglesia sardí era el alejamiento de la palabra. Se estaban olvidándola. Es que han sido enseñados sin el enfoque de cumplirla. No estaban siendo discipulados por la palabra del Señor. Cuando una enseñanza es meramente mental, entonces con el correr del tiempo, lógicamente se va borrando, por tanto, alejando de la palabra. Las iglesias y los creyentes que se olvidan de la palabra, lógicamente se alejarán de ellas y por tanto no podrán hacer las obras que las iglesias y los creyentes que tenemos que hacer. Estarán abocados a otras cosas, a otras obras. ¿Cómo nosotros vemos las iglesias modernas de nuestra época? Hacen muchas obras, pero preguntamos, ¿realmente estamos haciendo las obras de acuerdo a la palabra de nuestro Señor? Mis queridos hermanos,
cuando nosotros estamos lejos de la palabra del Señor, cuando nosotros nos somos enseñados a fin de cumplir la palabra, entonces también será difícil de ser consciente de nuestro pecado y nuestra maldad. Todos decimos que somos pecadores, pero nadie lamenta en serio. Nadie se arrepiente de corazón. Por ende, tampoco habrá arrepentimiento. Por eso se ha convertido en un tronco podrido por dentro. Una iglesia con nombre vivo, pero realmente muerta por dentro, lamentablemente. Hoy entonces nuestro texto de hoy que leímos juntos, Hechos capítulo 20, versículo 31-32. Apóstol Pablo en Mileto, al despedir de los ancianos de la iglesia de Éfeso, había hecho un sermón. Y de los sermones, estos dos versículos pertenecen a aquel sermón. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Está diciendo que recuerden lo que he enseñado por 3 años de día y noche con mis lágrimas. Que así que sean firmes en la palabra de gracia del Señor y que enseñen esa palabra para que sea una herencia dentro de la iglesia. Ese es el mandamiento que dejó apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso y por ende para todos nosotros. Así es, mis queridos hermanos, para que la iglesia sea buena, en primer lugar tenemos que tener buenos cultos. Y para que la iglesia sea sana y fuerte y saludable, tenemos que ser instruido, enseñado por la palabra del Señor, a fin de ser obedecida y practicada y cumplida, mis queridos hermanos. Esa es la misión de nosotros, misión de los pastores, de los ancianos, de los líderes y todos los oficiales de la iglesia. Nosotros vemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 dice: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Habla que en la iglesia hay hermanos ociosos, los de poco ánimos, los débiles. También los desordenados, que no hacen nada y solamente entremeten en lo ajeno y crean problemas. Pero ¿qué dice que hay que hacer en estos versículos? ¿Qué hay que hacer los líderes de la iglesia? A los ociosos tenemos que amonestar, y a los de poco ánimo, alentarlos, y a los débiles, sostenerlos, y a los metidos y desordenados, exhortarlos con la palabra del Señor, siempre con paciencia del Señor. Mis queridos hermanos, teniendo en cuenta todo lo que hemos considerado, la palabra del Señor, ¿cómo diagnosticamos nuestra iglesia? ¿Cómo diagnosticamos a nosotros mismos? ¿Cómo está la salud espiritual de nuestra iglesia y cómo está la salud espiritual de nosotros que congregamos esta iglesia? ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos siendo preparados y creciendo y madurando como para ser la luz y la sal de Cristo en el mundo? Como ya señalamos, tenemos que tener los cultos de plena comunión de amor y gracia con Dios. Tenemos que ser llenados de su amor y de su poder. Nuestro Dios siempre está listo. Depende de nosotros nada más. Así que la iglesia tenemos que abocar a entregarnos como sacrificio santo y agradable para Dios. Pero lo que hoy vimos, también tenemos que crecer. Tenemos que madurar con y en la palabra de nuestro Señor. Enseñar y ser enseñado con su palabra, a fin de guardarla, obedecerla y cumplirla, mis queridos hermanos. Y así cuando entendamos bien de la palabra y cuando estamos cumpliéndola,
entonces daremos cuenta, seremos conscientes de nuestras maldades y pecados, entonces nos arrepentiremos de verdad. Y entonces podremos hacer la obra como la iglesia sana y fuerte, como así debe ser. Mis queridos hermanos, mientras preparando esta predicación, recibí un fuerte desafío del Señor. Dios me dio la luz, me dio el deseo y me dio el pensamiento. Sin duda, nosotros estamos en una era de apostasía. La época en la que el enemigo nos ataca para que seamos alejados de la palabra de Dios. Nos induce para que olvidemos de su palabra y la palabra sea más confusa para nosotros. ¿Y qué hay que hacer la iglesia de hoy? Nosotros tenemos los cultos de domingo, el culto de domingo, como nuestro principal acto de fe. Y por supuesto tenemos comunión plena con Dios y entre los hermanos. Eso es muy bueno. Pero siento de que hace falta que crezcamos en la palabra del Señor. En cuanto al estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, parece que no estamos tan bien. Nuestra realidad es que la mayoría de nuestra congregación tiene como el culto de domingo como su principal acto de fe. Y lo grave es que no sentimos la falta de ser enseñado por la palabra del Señor, a fin de obedecerla, a fin de guardarla. Es tan difícil invitar a una hora especial. Aparentemente el único horario que se puede disponer es el día domingo, domingo a la mañana especialmente. Esa es nuestra realidad, lastimosamente. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos el culto. ¿Y qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Cuándo estudiamos la palabra de Dios? ¿Cuándo podemos crecer con su palabra a fin de obedecerla, cumplirla, guardarla? Eso me preocupa mucho, mis queridos hermanos. Como el Señor me dio la preocupación, pido a la congregación para orar juntos. Yo sé que tenemos 1000 pretextos para no hacer, pero hay una causa muy importante para hacer. Porque es la manera de estar saludable, fuerte, lúcido, con capacidad y poderoso, como la iglesia debe ser. Estamos en un momento difícil y seremos arrastrados por esta tormenta del mundo que hace confusa a la palabra de Dios. Hace que nosotros alejemos de la palabra de Dios. Crean situaciones para que nosotros no tengamos el estudio profundo de la palabra de Dios, sobre todo que queremos cumplirla. Entonces, mis queridos hermanos, es un gran desafío y además es un gran honor y privilegio. Entonces pido oración, los líderes de la iglesia, oremos para que por lo menos los domingos tengamos los estudios bíblicos, después del culto al menos, o antes. De alguna manera estaremos tomando una decisión. Y le pido apoyos, hermanos queridos. Oremos para que podamos tener estudio de Biblia, para que seamos enseñados a fin de guardarla. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, para que la iglesia sea sana y fuerte y capacitada para ser sal y luz de este mundo. Como así debe ser, Señor, necesitamos ser instruidos en tu palabra, a fin de guardarla, cumplirla, obedecerla, Señor. Oramos, Señor, juntos, para que tú abras las puertas de las posibilidades, para que los hermanos estemos juntos, estudiando en grupo pequeño, en grupo grande, diferente manera, Señor, y que seamos maduros en tu palabra, capacitados en tu palabra, cumpliendo, obedeciendo, Señor. Pedimos tu luz, pedimos tu guía, pedimos tu poder. Sé que así será y por eso te decimos muchas gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza y luego con la oración de nuestro Señor Jesús vamos a culminar el culto de miércoles de hoy. Vamos a adorar.
luces sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Amén, aleluya, gloria a Dios. Terminamos entonces con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.